Así que nos vamos a meter ya con eso. Esta semana vamos a ver como la primera parte. Y ya para la otra vamos a estar haciendo la primera evaluación que tenemos en todo el semestre. Es una evaluación formativa, pero que igual es bastante importante por la retroalimentación que nos da en el nivel que tenemos. Espérenme, yo abro aquí el Teams en el celular para compartir la cámara. Pero no me sale la reunión. Conectando, yo creo que ahí ya. Hola, ahora creo que sí me pueden ver, listo. Entonces, como les decía, vamos a ver esa parte que es tan interesante el día de hoy y seguramente se van a generar muchas dudas, porque vamos a empezar a ver conceptos ya un poquito más complejos y vamos a empezar a trabajar con probabilidades, pero a través de los indicadores de las pruebas diagnósticas. Entonces ya les voy a abrir aquí diapositivas y empezamos a trabajar. Creo que no sale, espérenme un momentico. Creo que ahí ya pueden ver. ¿Me confirman, porfa? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, arrancando con este tema, el día de hoy vamos a ver el tema de normalidad y pruebas diagnósticas. Y la primera palabra que vamos a ver es normalidad, porque es algo muy importante. ¿Qué es normal? Suena muy sencillo, pero es relativamente complejo cuando lo vemos a la luz ya de la parte, digamos, médico-científica, es decir, entre lo clínico y entre la ciencia. Así que el día de hoy empezaremos por definir normalidad. Y eso es todo lo que vamos a ver, menos la última parte que nunca la alcanzamos a ver. Voy a quitarla esta diapositiva algún día que me acuerde, porque realmente el tiempo no es tan extenso como para evaluar esto, y esto es algo que van a trabajar de forma más fuerte en medicina basada en la evidencia. Entonces, primero, ¿qué es normalidad? Y para saber qué es normalidad, generemos una discusión primero. Entonces, tengo un par de preguntas. Primera pregunta. Una mujer en edad fértil queda embarazada. ¿Consideran ustedes que eso es normal? Sí, profe. Sí, profe, total. ¿Por qué consideran que es normal? Profe, porque está en edad fértil. Ujú. Mm, Bueno, Juli, ¿cuántos años tienes tú? 24, profe. Ok, creo que estás en edad fértil. ¿Y estás embarazada en este momento? No, Entonces, ¿por qué es normal si, por ejemplo, tú no estás embarazada? O sea, tú eres anormal. no. Entonces, explícame, por favor, ¿por qué consideras que estar embarazada en edad fértil es normal? Dame tu opinión de eso. No, profe, pero sí, pues ahí me hiciste pensar y lo había interpretado de otra manera. Entonces, ya no sé. Voy a pensarlo otra vez y te vuelvo a decir. Ok, eso está bien, que lo replantees para ver. De hecho, les advierto, no hay respuestas ni buenas ni malas. Hay formas de verlo. Y eso es muy importante porque en medicina te va a pasar exactamente lo mismo. Te va a tocar decir si algo es normal o no es normal. ¿Ok? Listo. Segunda pregunta. Un hombre de 65 años con antecedentes familiares de cáncer de próstata desarrolla también cáncer de próstata, pues como todos los hombres de la familia. ¿Eso es normal? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Es o no es normal el segundo enunciado? Sí, profe, también es normal, pues porque hay una probabilidad o una tendencia a que el cáncer de próstata se presente en la familia, ¿no? Entonces, pues por ende sería normal. O sea, puede Ajá. presentarlo o no, pero si lo presenta es normal. Listo. O bueno, es la tendencia. Profe, yo también Listo. digo que sí, porque puede ser un factor hereditario.
Ok, listo, perfecto. Entonces, hasta ahí, chicos, ustedes han generado un concepto de normalidad muy personal. Por ejemplo, asumo que mencionan que la mujer que queda embarazada, ustedes piensan que es normal, porque al estar en edad fértil, pues que quede embarazada raro no sería. Pero, por ejemplo, Juliana, que defendía esa idea porque ella es una embarazada nazi, ella decía que sí, que eso es normal y el embarazo es lo mejor del mundo. Pero cuando le preguntamos si está embarazada, dice que no. Y si le preguntamos que si no está embarazada es anormal, también dice que no. Entonces, el problema no es cómo lo pensamos, sino el fundamento que usamos. Cuando vamos al segundo enunciado, hablamos de un tipo de 65 años que todos en su familia tienen cáncer de próstata y él también. Entonces le decimos, señor, tiene cáncer de próstata, es normal. ¿Cómo creen ustedes que se sentirá ese paciente cuando ustedes le dicen que es normal, bobito, cáncer de próstata todos han tenido, no puede ser la excepción? ¿Cómo creen que se sentirá ese paciente cuando le digamos que tiene cáncer de próstata? ¿Cómo creen ustedes que lo asumirá? Relajado, pues, pero ¿cómo así? Si a Como mí que me le dicen, estamos, Decía Santi, perdón, estaba Santi hablando primero. profe, pues relajado, ¿cómo así? Pues si usted que es un médico me dice, yo le digo, ay, yo tengo cáncer de próstata y me dice, normal, pues eso lo tiene todo el mundo, relájese. Yo Todo el digo, mundo no, toda tu familia. Y todos han muerto de eso, además. no, ya no es normal. Ya. Baile. Ok. ¿Quién más decía algo que no alcanzaba a ver quién era? profe, pues no, como que él está, dice, le está restando importancia a mi condición, no sé. Epa. Es Epa, lo que sí. creo que pensaría. Probablemente Mariana pienso lo mismo. Porque en el fondo, el tipo debe saber que la palabra cáncer siempre nos va a sonar a miedo, ¿cierto? Si algunos de ustedes han tenido familiares con desenlaces negativos o positivos con respecto al cáncer, se dan cuenta que el cáncer siempre para nosotros será un terror y que aunque sean tumores digamos, de comportamiento no tan maligno, porque los cánceres obviamente todos tienen una tendencia agresiva, nosotros siempre nos vamos a asustar, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que estamos viendo el embarazo como algo que no es negativo, pero es el embarazo al que estamos visualizando de esa manera. Igual sucede con el cáncer de próstata, estamos viéndolo al revés, como algo negativo, pero de una forma u otra, chicos, estamos relacionando la forma como evaluamos ese desenlace con una tendencia. Veamos otras dos preguntas muy parecidas. A ver si Juliana cambia su opinión. Una mujer en edad fértil queda embarazada, pero nunca ha tenido relaciones sexuales, ni tampoco le han hecho ningún método de concepción in vitro. ¿Eso es normal? Profe, no. No, profe, y si no. Pero ¿por qué no es normal si acaban de decir que sí, hombre? Profe, para mí sí es Profe, normal. pero ¿Para quién sí es normal? Para mí, Profe, yo digo, Ajá, ¿y por qué es profe, normal? profe, pues porque no es como un condicional que uno en edad fértil tenga que haber tenido relaciones sexuales o quiera quedar en embarazo. Ok, pero vea, mira acá la diferencia del enunciado, lo que menciona. Es que no ha tenido ni relaciones sexuales, ni nunca ha usado un método de concepción in vitro, ni por vía natural, ni por vía artificial, pero está embarazada. Ah, ¿Ves? profe, imposible, ella es la Virgen María. Eso no. La Virgen María, pero muchos aquí creemos en la Virgen María, o por lo menos dentro de la religión. No, sí, Pero profe, pero vale. eso no. Ok, ok, Sara, bien. ¿Alguien más decía algo? profe, yo digo que Mande. no sería normal porque no es un proceso natural del cuerpo. O sea, Ok. es un proceso natural quedar embarazada, pero no en edad fértil. Muy bien, Andrea. Entonces tu respuesta me parece muy interesante y te voy a devolver otra pregunta. Andrea, ¿cuántas veces has estado embarazada? Profe, ninguna. Ok. Si tú el 100% de tu vida has estado sin estar embarazada, si quedas embarazada, ¿es normal o es anormal? Profe, yo digo que sería normal porque es un proceso natural de la mujer, o sea, en edad fértil, pero ahí en la pregunta que dice que no está en edad fértil no sería natural.
O sea, no sería normal. Ok, entiendo, Andrea. Mi pregunta va específicamente es a esto, la que te menciono. Si tú todo el tiempo de tu vida no estás embarazada, ¿por qué considerar que cuando quedas embarazada es normal? Entonces tú dices, porque es que pues una puede quedar embarazada, válido, sí, obvio, pero ¿por qué consideramos como algo como normal cuando realmente no me ha pasado nunca en mi vida? Si yo me pego en un dedito chiquito del pie y me duele, pues, todo el mundo dice, normal, sí, pero a mí me duele, yo no me pego todos los días, ni siempre ahí, entonces, ¿cómo va a ser normal? Si me estoy pegando y me está doliendo, pero es una bobada, sí, pero me duele. Entonces, en ese sentido, estamos contrastando dos conceptos distintos. Uno, lo que es la biología o la condición del humano, para que nos entendamos mejor, digamos, la parte clínica. Clínico es todo lo que representa nuestra salud pero salud y enfermedad. Todo lo clínico es todo lo que es en función de entender los procesos de salud y enfermedad. Y otra cosa es verlo como lo que es común, ¿cierto? Pero veamos la última pregunta. Si un hombre de 65 años con antecedentes familiares de cáncer de próstata desarrolla cáncer de próstata, pero realmente nació sin próstata, eso es normal. Un ejemplo un poquito raro, pero ¿consideraríamos eso normal? No, señor. ¿Por qué, Andrea P? ¿Por qué no sería normal? Profe, porque va contra la naturaleza, pues, como con... Bueno, Si sí, una persona no tiene próstata, tiene dicho órgano, ¿cómo va a desarrollar el cáncer de ese órgano si no tiene ese órgano? epa. Entonces lo mismo pasa con la Virgen María. Si la Virgen María no se expuso a relaciones sexuales ni a concepción in vitro, ¿cómo va a quedar embarazada? Pero entonces ya sabemos que vamos a ver la mano de Dios y es una cosa bien diferente. En este curso, tema, usaremos mucho a Dios como ejemplo porque nos va a ayudar a entender bastante las pruebas diagnósticas. Pero nosotros le atribuimos la culpa a Dios. Entonces sabemos que Dios fue el encargado de generar a través del Espíritu Santo, creo, porque no soy muy bueno con la cuestión del catolicismo, que María quedara embarazada. Pero supongamos que no es María. Si no es María la que queda embarazada y es alguna de ustedes que de repente llega a la casa y dice, mamá, estoy embarazada. Pero mira, si usted no tiene novio, usted es beata, usted ni sale, nunca sale de la casa, es más, usted le daba lo mismo a la pandemia porque nunca salía. ¿Y usted por qué quedó embarazada? No sé, mamá. O sea, realmente no le va a creer nadie. Entonces, chicos, para poder entender estas preguntas, que no son la misma, no son sino la misma, pero con ligeros cambios, tenemos que entender que hay dos formas de ver lo que es normal. Y que en medicina tenemos que combinarlas para que eso sea fácil de entender. Porque si ustedes le dicen a una paciente embarazada, una chica de 13 años, que pudo haber sido cualquiera de ustedes o sus mamaces, tranquila niña, normal, estás embarazada. Te va a decir que no, porque el papá la va a cascar, la va a matar, hemos dicho, la van a echar de la casa, porque no es normal que una niña de los 13 años esté embarazada, aunque es bastante frecuente, relativamente frecuente. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta que entender las cosas como normal no solo depende de cómo nosotros las veamos, sino también cómo lo visualiza el paciente. Pero para poder llegar a un intermedio entre qué pienso yo, si es normal que una niña de 12 o 13 años esté embarazada, y que la niña o sus papás lo perciban así, hay un punto científico que nos trata de ayudar a entender si efectivamente lo que estamos visualizando es normal o es anormal. El punto es que una cosa es lo que es normal y lo que es anormal, y otra cosa es estar sano, y otra cosa es estar enfermo, que eso es otro cuento. ¿Ok? En el ejemplo del hombre con cáncer de próstata, probablemente que le digas que eso es normal cuando tiene un antecedente larguísimo de cáncer de próstata, no va a ser tan bueno, porque va a hacer sentir al individuo, como lo dijo Mariana, pues estoy enfermo y está demeritando mi condición. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más de eso. Pasemos a esta diapositiva. Si nosotros desglosamos el concepto de normalidad, hagámonos una primera pregunta para ver si así la entendemos. Primero, ¿es estar sano o es enfermo? ¿Qué pensarían que es lo normal para ustedes? ¿Que uno esté sano o que uno esté enfermo?
profe, pues yo diría que depende del contexto del paciente, ¿no? Ujú, ujú. Pero, digamos, en mi contexto, pues sería lo normal estar sana, pues porque como bien, porque hago deporte, porque, bueno, ese tipo de cosas me permiten estar sana, ¿no? Ok, estar sano. Muy bien. Entonces, uno pudiera decir que una familia de enanos acondroplásicos no son normales. No estoy diciendo que sea malo, pero estaría diciendo que no es normal porque la acondroplasia no está considerada como una condición de total bienestar. Hay algo anómalo allí. ¿Ok? Entonces, ojo, viéndolo desde ese punto de vista, allí habría una condición que no es normal. ¿Qué decías? Profe, sino que es que, por ejemplo, yo me confundo, porque, por ejemplo, uno se enferma y uno reprocha, oh, ¿yo por qué me enfermé? Y la gente a veces le dice a uno, no, pero normal, ¿no? A veces también se tiene que enfermar, todo el mundo se enferma, entonces eso es normal, pues esa enfermedad es normal o no es normal. Claro, lo que tú estás planteando es la cuarta pregunta. Deja que lleguemos a la cuarta pregunta, Santi, para que veamos cómo la resolvemos. Pero esa es otra forma de ver la normalidad. ¿Ok? Vamos para allá, no te preocupes. Segundo, ¿acaso la normalidad depende de un estado basal? Entonces, si Andrea Arango nos decía que ella nunca estaba embarazada y la normalidad depende de un estado basal, ¿cómo estar embarazada va a ser algo normal? Si es que ella no mantiene así. ¿O alguna de ustedes, chicas, mantiene embarazada? ¿O los hombres han visto alguna vez en la casa, la familia, la mamá, la hermana, que mantengan embarazada todo el tiempo? O el 90% del tiempo, o el 70% siquiera de su vida. Entonces, evaluarlo como un estado basal nos pone a pensar si lo normal es la ausencia de cambio. Y eso sería diferente. Ausencia de cambio. O sea que si yo tengo un cambio, es distinto. Ya estoy anormal. Por ejemplo, las mujeres no menstruan sino hasta los 11, 12 años. Entonces llega la menarquia, hay un cambio. ¿Es normal? Sí, es fisiológico. Pero ¿era lo normal para ti? Probablemente no, porque nunca había menstruado. Por ejemplo. O en el caso de los hombres que les salga bigote. Por ejemplo. O la pubarquia. Todas esas cosas. Es normal, sí, pero no lo tenía toda la vida. Entonces, el cambio para mí es algo anómalo. No lo voy a sentir como bien. ¿Ok? Otro punto. ¿Depende acaso de lo que es común? Entonces, si yo tengo un grupo de amigos que todos somos hamburgueseros, perreros, salchipaperos y demás, tomamos gaseosa todo el tiempo, no hacemos ejercicio, mantenemos en la casa jugando League of Legends, Warzone y demás. Si yo tengo esa comunidad de amigos y todos tenemos un índice de masa corporal de 50, entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es ser obeso. ¿Qué pensarían de eso? Profe, quizás uno lo normalice porque es lo que más conoce, con lo que se rodea. Muy bien, Sara. Muy bien. A veces normalizamos las cosas porque es lo que más vemos. Si ustedes me dicen a mí que todos fuman marihuana, porque eso es relativamente común, yo les digo, válido, es común, pero no es normal. Y les voy a decir posteriormente por qué. Entonces tendemos a normalizar las condiciones y eso es diferente. Entonces, ¿qué es lo común? Lo frecuente. Si todos son obesos, si todos fuman marihuana, si todos meten tusi, si todos usan otra anfetamina, LSD, popper, lo que se les ocurra, es normal porque todos lo usan. Pero en el fondo sabemos que no. Ya vamos a ver por qué. Y 4 sería, depende de lo que es aceptable. Y lo decía Santi. Entonces, si todos en mi comunidad, donde yo vivo, todos en el barrio, somos como 1000 personas, y son hipertensos, tranquilo, hermano, todos somos hipertensos aquí, hágale que eso se infarta cualquier día, le da una hemorragia cerebrovascular y listo. No, es como que no me siento tan cómodo con que me digan que eso es normal. Entonces esto ya es cultural.
En algunas culturas el embarazo en adolescentes es totalmente normal, pero para nosotros no. Entonces, con todas estas preguntas quedamos en las mismas. Creo que no sabemos del todo qué es normal. Pero les voy a resumir en que hay dos formas de evaluar la normalidad en medicina, ¿ok? No voy a meterme en otras áreas, solo en medicina. Entonces, para nosotros en medicina hay un concepto inicial que es estadístico y hay un segundo concepto que es científico o basado en la evidencia. Veamos ambos para que veamos al final cómo es que nosotros escogemos en medicina qué es lo normal. Entonces, el concepto de normalidad estadística se refiere a la frecuencia, a la moda. En la época de, no sé, en 1900, muy probablemente si escucháramos las letras que tienen las canciones de reggaetón o escucháramos cómo canta Bad Bunny de horrible, diríamos que es eso. Su Cristo, por Dios. Sí, hubiéramos pensado que efectivamente el apocalipsis ya se acercaba, literal. Pero eso era en esa época. En esta época todos hablamos del perreo y el bellaqueo, baby. Entonces, el que no hace el perreo y el bellaqueo, pues no está a la moda, entonces no está bien. Entonces, ¿qué es lo normal? Es lo frecuente. Que tú veas a un niño de 3 años, una niña de 3 años bailando el perreo y el bellaqueo, normal, ¿cómo que no? A esa época, me acuerdo que en mi época todavía las vestían de repollitos, medias hasta arriba, los zapaticos de los tipos Mafalda, era toda una belleza, parecían unas muñequitas. Entonces, en ese sentido, cambia. Y la frecuencia de las cosas cambia como las interpretamos. Entonces, en el concepto estadístico, lo frecuente es normal. ¿Estamos todos gordos? Normal. Pues, porque vas a estar flaco y estamos todos gordos. Estás comiendo hamburguesa. Algunos pacientes me preguntan, ay, tengo un sobrepeso, tengo tal cosa. Y yo digo, pero normal. ¿No pasas tomando ron y comiendo chucherías? Es normal, ¿qué esperabas? ¿Ok? Es un concepto estadístico. Es lo que es frecuente. Lo anormal es lo inusual. Pues si estoy en una comunidad donde todos somos bien popochitos obesos y yo estoy bien flaco, super fitness, vegetariano, no he dicho vegano, no tomo alcohol, no fumo, realmente el raro soy yo. Y eso es dudoso, porque antes parecería estar saludable, pero eso en el concepto estadístico no. ¿Ok? Listo. Por otro lado, vamos a encontrar el ítem 3, que es muy importante. No necesariamente la enfermedad es anormal. No necesariamente. Algo alcanzó a mencionar Rosita. Y Rosita decía, pues depende cómo lo vea en parte, ¿no? ¿Cierto? Depende cómo lo vea, cuando nos tocábamos el ejemplo. Pero realmente la enfermedad no necesariamente es anormal. Y hemos visto que los patrones endémicos de las enfermedades son tolerables. Ah, van 1000 enfermos, hágale que eso es normal. Normal. 1000 enfermos, pero vamos 10.000. Antes estamos bien, relájese. Ay, pero ¿cómo así? 1000 enfermos ya de dengue. Tranquilo, que eso aquí el dengue es cosa de cada día. ¿Ves? Es normal que haya enfermedad tan charro. Pero sí puede pasar. ¿Ok? Entonces, en ese orden, la frecuencia no indica necesariamente que la enfermedad sea anómala. Puede ser incluso normal. Imagínense que acá nos enredamos un poco. Y por último, la frecuencia no tiene que ver con la condición de salud del individuo. Porque si yo estoy en una comunidad donde todos son obesos, súper popochitos, índice de masa corporal 100, mentira tampoco, índice de masa corporal 40, colesterol en la sangre elevado, y yo evalúo el colesterol de todos y todos es alto, yo digo, normal, pues están todos gorditos, normal el colesterol. Pero no estoy teniendo en cuenta el riesgo de esa persona de enfermar o morir. De hecho, ya está enferma. Pero enfermar o morir. Entonces, el concepto frecuentista no tiene en cuenta que el patrón que puede ser normal en un resultado cualquiera puede realmente ser negativo para el individuo. Entonces nos quedamos cortos. Entonces, ¿de dónde sacamos que esto nos puede servir? Pues de la tan conocida distribución normal, que está basada en la mal llamada campana de Gauss, que es la curva de densidad de distribuciones de probabilidades normal. ¿Ok? ¿Y qué dice la curva de densidad de distribución de probabilidades normal? Que básicamente hay un promedio en torno al cual la mayoría de los datos se acumulan. O sea, chicos, que si ustedes pesan
no digamos pesas, tienen un índice de masa corporal, un muy mal ejemplo porque no es una variable cuantitativa realmente, pero tienen un índice de masa corporal de 45, de 44 y 46, ustedes son normales porque el resto del mundo lo tiene. Pero yo puedo mirar otra comunidad en donde la curva de normalidad realmente tenga un promedio de 21. Y yo puedo decir que esta población es mucho más saludable probablemente que esta, en torno a ese valor. Entonces, lo normal no es lo común. Así que si usted se aleja a un índice de masa corporal más bajito, antes usted es más sano. Es menos frecuente, pero es más sano. Y fíjense que si usted tiene menos índice de masa corporal todavía, acá entonces resulta siendo raro. Y si se sube más, pues todavía más raro también. Entonces, todo lo que está en los extremos es rarito. Esa es la idea acá, pero eso no nos habla de salud. Entonces, pasemos al siguiente concepto para ver cómo nos va. El concepto de normalidad científico o según la evidencia. ¿Cuál es la diferencia? Que acá vamos a tener en cuenta esto, chicos, estar sano o estar enfermo. Ya nos estamos metiendo en medicina realmente. Porque ya no solo me interesa saber cuáles son los valores de colesterol normales, que lo que están basados es en evaluar un grupo de individuos qué valores tienen. Y yo digo, pero la mayoría están aquí en este valor, pues esto es lo normal. Si tienes por debajo, estás mal. Si tienes por encima, estás mal. ¿Ok? Bien simple. Pero resulta que alguien en algún momento dijo, estoy despachado, soy epidemiólogo, voy a hacer algún trabajito para ganarme las lucas y me voy a ir para un pueblo que se llama Framingham. Y en el pueblo de Framingham, que ustedes muy probablemente están viendo cardio o ya lo han visto, en el pueblo de Framingham les hicieron un seguimiento y dijeron, bueno, todo acá en el pueblo les vamos a pagar los servicios públicos, agua, gas, luz, EPM, internet, claro, porque es súper bueno, y todo ya está celular, pero se van a dejar seguir durante un periodo de tiempo. Y vamos a ver quiénes tienen más riesgo de hacer eventos cardiovasculares, infartos, SB, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente de Framingham dijo, claro, nos van a pagar los recibos de PM, como eran de caros, puro estrato 5, venga para acá. Y se dejaron evaluar. Y cuando hicieron el seguimiento, se dieron cuenta que un grupo de personas, si tú los segmentabas de acuerdo a unos valores, te podías dar cuenta que un grupo de personas tenía más riesgo que otras para tener eventos cardiovasculares, infartos, SB, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se empezaban a dar cuenta que los que fumaban les iba peor. Se empezaban a dar cuenta que los que tenían más de tanto de colesterol les iba peor. Que a los que tenían menos de tanto de HDL les iba peor. Que los que eran diabéticos y tenían más de tanto de glicemia les iba peor que a los que tenían tanto más o menos. Y la corte Framingham, de la cual sacamos el puntaje de riesgo de Framingham, que ustedes lo van a utilizar esta vida y la otra. O sea, cuando apenas empiecen a tocar medicina interna, ¿qué medicina interna? Apenas empiecen a ver semiología clínica, van a escuchar de la pinche escala de Framingham todo el tiempo, porque realmente es útil. Entonces, en Framingham ya no fue importante solamente evaluar el valor normal, o sea, el que la gente tenía, sino que empezamos a relacionar lo normal y lo anormal con el riesgo de tener eventos. Y empezamos a decir, epa, entonces tener de 200 a 300 de colesterol no es tan bueno, porque esta gente tenía 20% más eventos cardiovasculares que los que tenían menos de 200. Y los que tenían de 300 a 400 tenían 40% más eventos cardiovasculares. Entonces el concepto según la evidencia ya nos dice, listo, es perfecto. Aquí está la gente, yo le tomo la medida, es el valor normal en ellos, pero hay unos rangos en los que la gente se enferma. Entonces, epa, no deben ser tan normales. Es común, pero no es normal para mí como médico. Entonces yo empiezo a decir, vea señor, la gente maneja entre 100 y 200 de colesterol, pero tener más de 180 no está bien. Hay que bajarlo por debajo de 180. Eso es lo que hacemos en medicina. Todo el pinche tiempo. Todo el tiempo. Doctor, tengo 121 de sistólica en la presión. Soy hipertensa. Pues está ligeramente elevada. Vamos a clasificarla como prehipertenso. Pero algo le termina diciendo al paciente con respecto al valor. ¿Es normal? No, señora, no es normal, pero no se va a tirar de un quinto piso. Todavía se puede mejorar con cambios mínimos. Estilo de vida, comer menos sal, hacer ejercicio y la misma carreta que le decimos a la gente todo el tiempo. Que ya Andrea Costeña se la debe saber porque ya está adelantadita. Esa carreta la repetimos todo el tiempo. ¿Sí o para qué, Andrea? Diga. Eso parece un mantra. Cada que entra alguien y no lo recita. Literal, ¿no has podido decirlo mejor? Parece un mantra. Es más, les puedo regalar ¿nadie conoce los rosarios budistas, los japamala?
para que lo repitan una y otra vez y nunca se les olvide, porque van a decir exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros utilizar estos conceptos en medicina, es donde se plantea eso. Entonces, chicos, cuando vemos la segunda viñeta, decimos que lo anormal es estar enfermo. A mí no me importa si todo el mundo está enfermo. No me importa si todos fuman marihuana, meten tusi, beben alcohol y todo es aceptable socialmente. Para mí, el alcoholismo y el consumo de psicoactivos es anormal. ¿Ok? Siempre, siempre como médico voy a... Pero es que solamente una vez las pelotas, eso está anormal, no lo debes hacer. Porque acá en el concepto basado en la evidencia relacionamos el consumo de alcohol, tabaco, marihuana, tusi con eventos adversos. Y esa es la diferencia entre nosotros los médicos y la gente del común. Tú vas a decirle a la gente, es normal, sí, pero no es tan normal porque cuando te das cuenta a largo plazo pasa esto. ¿Ok? Esa es la idea, de poder conectar las dos cosas. Entonces tú les vas a decir, sí, claro, es muy frecuente, pero las personas que consumen marihuana tienen más frecuencia de Alzheimer, de daño neuronal por otras razones, en fin. Entonces tú les vas a echar toda una carreta, si quieres. Si no quieres, no importa, pero bueno, realmente tienes fundamento para hacerlo. Y eso es lo que nos da sustrato a nosotros. Ahora, la tercera viñeta dice algo que es muy charro. Y es que se supone que los valores anómalos solo los tienen los enfermos. Y eso me suena a mí, no sé si se acuerdan, como a los postulados de Koch. Koch no tocaba tan fuertemente el concepto de la susceptibilidad realmente, pero prácticamente según Koch, si a mí me ponían la tuberculosis así, ¡ping!, a mí me va a dar tuberculosis. Fijo, fijo. Entonces yo les hago una pregunta, chicos, a ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben si tienen herpes labial, por ejemplo? Que alguno le haya dado, que pueda decir, profe, a mí realmente me han salido vesículas. Profe, sí, cuando nos da un fuego, ¿no? Eso, con fuego. Muy bien, Isabela, excelente. Entonces, Isabela está aceptando abiertamente que es una portadora del herpes labial, ¿cierto? Que es uno de los tantos tipos de herpes que hay. Entonces uno puede decir, ¡oh, Isabela, herpes, horrible! No, porque resulta que la mayoría de nosotros nos contagiamos con esos virus cuando nacemos, pero no a todos nos dan fuegos, como dice Isabela. Entonces, realmente hemos normalizado tener herpes labial porque no nos sentimos enfermos. Y si te sale un fuego, pues se te va a quitar solo y te van a salir el resto de la vida de vez en cuando, pero no te va a pasar nada. Entonces, suponemos que cuando el valor es normal, la gente está sana y cuando es anormal, están enfermos. Pero yo te pregunto, Isabela, ¿realmente te sientes enferma por eso? Profe, no, eso nos pasa a todos. Que a todos nos puede pasar. Es más, si ustedes se pudieran hacer cultivo de secreción nasal para ver cuántos tenemos Staphylococcus aureus en la nariz, ni siquiera la epidermidis de la piel, sino el de la nariz, se sorprenderían de cuántos de nosotros somos portadores del pinche estafilococo, que mata a mucha gente y no nos pasa nada. Entonces, acá es complejo porque, ojo, no siempre el que tenga la prueba anómala está enfermo. No siempre. No siempre. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? El cuarto ítem, la cuarta viñeta, nos dice, ocasionalmente nos vamos a encontrar que algunos valores que son anormales nos hablen de riesgo. ¡Epa! ¡Epa! Ya la vaina cambia. Porque no es solo, vamos a poner el ejemplo del embarazo, voy a usar mucho el ejemplo del embarazo, porque me parece sencillo, porque sé que muchos no han visto mucha patología y se pueden de pronto confundir. Entonces, cogiendo el ejemplo del embarazo y las pruebas de embarazo, cuando una mujer se hace una prueba de embarazo de orina, que ya han cambiado porque ya no son iguales, de orina, normalmente, ¿qué les va a decir? ¿Positivo o negativo? Es más, yo creo que no dice ni negativo. Por lo menos lo que dice es no estás embarazada. O sea, realmente, si no marca que estás embarazada, ya tú sabes que no. Breve, ¿no? ¿Estoy o no estoy embarazada? Y resulta que una de ustedes se hace la prueba de orina y le sale positiva. A ver, estoy embarazada. Qué emoción, voy a ser madre. Qué felicidad. Pero voy a confirmar el embarazo, porque es que me da duda con la prueba casera. Ojo, ahí vamos a entrar con otros conceptos que vamos a ver en este tema. Ay, la prueba casera no me da seguridad o no me da confianza. Son dos cosas bien diferentes, seguridad y confianza en pruebas diagnósticas.
Pero usted dice, no me siento segura, yo no le voy a ir aquí con la sorpresa al novio, a mi mamá y papá, porque qué tal que no sea así, pégate ahí, voy a ir al laboratorio y me voy a hacer la prueba de la beta HCG cuantitativa, ni siquiera me la voy a hacer cualitativa, cuantitativa me la voy a hacer, que me den el numerito. ¿Listo? Se van, chin, 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 chin. Toman la muestra y le sale 800.000 unidades. Piensan ustedes, ay, jueperra, yo que no he visto laboratorio clínico, no he visto gineco, 800.000, ¿qué será? Para resumirles el cuento, hay una tablita al lado en donde dice valores, 1 semana de embarazo, 2 semanas de embarazo, 3 semanas de embarazo, 4, 1 mes, 3 meses, ya casi va a parir tanto valor. Eso es una prueba cuantitativa, valores de referencia como todo laboratorio. Entonces, ustedes dicen, epa, pero yo sacando las cuentas, yo realmente, pues me cuadré con este novio en tal momento y solamente hemos estado juntos tal fecha. Y ustedes sacan la cuenta y dicen, yo máximo tendré tantas semanas de embarazo. Y cuando ustedes ven el valor de la prueba cuantitativa, no dice lo que debería decir para el tiempo que ustedes estiman, 100.000, sino que dice 800.000 unidades. Una cosa bien loca. Entonces, ¿ustedes qué pensarían? Escucha, si yo debo tener 100.000 unidades y tengo 800.000, ahí fue perra, entonces estoy súper embarazada, estoy 8 veces más embarazada de lo normal. Pensaría uno, súper embarazada. Pero en medicina las cosas no funcionan así. O una de dos, si partimos de la lógica, no tienes un solo embarazo, ustedes ya vieron en embriología, no tienes un solo embarazo, puedes tener 2, o puedes tener 3, o 4, o más. ¿Válido? En el mejor de los casos decimos, ay marica, marcó 800.000 y deberían ser 100.000 unidades. Debe tener como 3 pelados, o 4. Válido. Pero también van a encontrarse con trastornos que nos van a decir, epa, te dio una beta HCG demasiado alta para la edad gestacional que piensas que tiene esa paciente. Piensa que tal vez es un embarazo molar. Es decir, ahí no hay un bebé, sino una mola, que es una cosa totalmente distinta a un bebé. La mola tiene el comportamiento realmente de un tumor, no de un bebé, pero es un embarazo. ¿Sí? Quien tiene una mola está embarazada, pero no de un bebé. Listo, para no entrar en detalles. Y no se confundan con eso. Entonces, epa, 800.000, ya no solo le voy a decir que está embarazada, técnicamente pudiera decirle, hija, estás enferma. Y tienes una enfermedad trofoblástica, muy probablemente, y hay que desembarazarte ya. Porque la mola se comporta como un tumor, literal, exactico. Entonces vean que cambiamos de decir que estás embarazada a decir que estás enferma con la misma prueba. ¿Qué brujería es esa? Dios mío. Entonces, chicos, cuando nosotros vemos pruebas diagnósticas, nos vamos a encontrar que los resultados a veces nos dicen que la gente está peor. Doctora, me midió la presión, ¿cómo la tengo? A la gente no le interesa que ustedes le digan cuánto tienen de la presión realmente, porque muy pocos lo van a entender. Muy pocos anotan incluso. La mayoría de gente quiere que ustedes le digan si está alta o está normal, o si está bajita. Pero si a ustedes les marca una presión de 200, 110, no es lo mismo que si le encontraran a una persona 140, 90. O sea, para ustedes como médicos sabrán que en la clasificación 200, 110 es estar peor de enfermo que tener 140, 90. O sea que cualquier prueba diagnóstica que yo aplique, chicos, cualquier prueba diagnóstica que yo aplique va a poder, en una forma u otra, a veces, generarme una idea del riesgo o la gravedad de la enfermedad que tiene el individuo. ¿Ok? Entonces tengan eso en mente. Ya no solo vamos a decir, los valores normales son entre 100 y 200, sino que yo voy a decir, entre más cerca esté a 200, peor está. Y entre más por encima de 200 esté, peor está todavía, aun cuando sea una prueba de embarazo. También me sirve para eso. Imagínense ustedes cómo es de complejo ser médico. Entonces no se lo estoy diciendo para que se aburran. Mentira, sí abúrranse. Recapaciten, estudien otra cosa. No, realmente no es para que se aburran. Es para que entiendan que ser médico no es tan fácil como ir a las clases y leer el libro, porque al momento de razonar vas a tener que pensar muchas cosas a la vez. Y estas son unas de ellas, las pruebas diagnósticas, que es lo que van a utilizar en sus días, todos los días, porque cada vez que evalúen a un paciente, chicos, cuando estén en semiología, se van a dar cuenta que evaluar a un paciente es hacer pruebas diagnósticas, tomar un pulso es hacer una prueba diagnóstica,
Tomar la presión es una prueba diagnóstica. Ver la apariencia del paciente, escucharlo hablar es una prueba diagnóstica. Entonces, por último, en esta diapositiva tenemos que a veces los resultados considerados como normales dependen de la población de la que fueron extraídos. ¿Veis? En este momento las neuronas empiezan a hacer... Si uno piensa que es normal de acuerdo a la población de la que fue extraído, entonces, ¿cómo demonios podemos comparar a las embarazadas de Chupundún con las embarazadas de Somalia y las embarazadas de Japón y las de Rusia, si es que muchas cosas dependen de la población de la que fueron extraídos? Sí, válido, pero no todas, ¿no? Porque es que el embarazo es igual para todas las mujeres de todo el mundo. La fisiología es igual, no va a cambiar. Entonces, por ese lado, vamos bien. Que en algunas partes sea más fácil que les dé preeclampsia. Por ejemplo, las mujeres de raza negra son más propensas a tener preeclampsia, por ejemplo. O las mujeres de mayor edad son más propensas a tener preeclampsia, eclampsia, que son trastornos de hipertensión en el embarazo. Es de más que las han oído escuchar por ahí. Entonces, es más común que en su embarazo les pueda pasar eso. Válido. Válido. Pero hay cosas más evidentes, chicos. Por ejemplo, las tablas de crecimiento y desarrollo. Ustedes fueron a programas de crecimiento y desarrollo. O me van a decir que nunca los medían y los pesaban cuando iban al médico. Probablemente fueron al programa de crecimiento y desarrollo más de lo que se acuerdan. Y ahí iban viendo si iban bien. Entonces el médico o la enfermera o la nutricionista o el que fuera les decía, bueno, tú estás muy flaco, tú estás muy gordo, tú estás muy enano, tú estás muy alto. Pero siempre lo comparan a uno con una tabla. Entonces, nosotros los chipchombianos, que somos más bien tirando a indígenas, o sea, realmente tenemos una carga más hacia el indígena que incluso hacia el afrodescendiente de gran tamaño y corpulento, nos van a comparar con los norteamericanos con sus tablas, siendo nosotros todos más chiquiticos, más zaporritos. Entonces, todos nuestros niños, todos ustedes, cuando los pesen y los midan, van a decir, ustedes están muy enanos y muy bajos de peso. Pues claro. Entonces, la quinta viñeta se refiere a eso. Si yo voy a comparar, por ejemplo, tallas y pesos, yo no puedo seguirme por el norteamericano que mide el 50% más que yo, porque obviamente pues voy a ser un enano zaporrito comparado con ellos. En ese orden de ideas, chicos, hay cosas en medicina que definitivamente solo nos van a servir para aplicarlas en un mismo grupo poblacional o en algunos ligeramente parecidos. Pero cuando comparamos unos individuos de Rusia con los colombianos, habrá muchas cosas que no nos van a concordar. Empezando, por ejemplo, por cosas tan sencillas como el fenotipo, el color de piel, el color de los ojos o el color del cabello. En fin, listo. Hasta ahí, ¿cómo nos sentimos? ¿Claro o súper confundidos? Claro, profe. Claro. Bueno, muy bien, porque ya la cosa se va a poner más caliente. Entonces, como en epidemiología todo tiene que ver con números y todo tiene que ver con variables, veamos qué tiene que ver las variables con las pruebas diagnósticas. Otra vez la bioestadística metida en la mitad, como fastidiosa, no, pero todo lo que hacemos depende de ella. Entonces, vamos a ver que yo tengo dos formas de ver variables, que son las quali, ¿cierto? Aquí están, y las quanti. Y las quali, habíamos dicho que son características de la gente. El color del pelo es una característica, por ejemplo, mientras que las cuantitativas son medidas. Es que yo para coger una variable cuantitativa yo tengo que medir. Ah, ¿que cuántos años tienes de vida? Lo tienes que medir con el calendario, pero con algo tienes que medir. ¿Cuánto mide? Con un flexímetro. ¿Cuánto pesa? Con una báscula. Ay, que qué tan lindo eres. Hola, bebé, ¿qué tan lindo eres? No, ¿tienes un lindómetro? No, entonces no puedes decirme que soy lindo. ¿Ves? En las variables cuantitativas tiene que medirse con un instrumento, pero en las quali no. Entonces en las quali yo puedo decir, ve, qué tipo tan alto ese man. Pero para poder decirlo con una variable cuanti tengo que medirlo con un flexímetro y decir que mide más de 2 metros. Es una comparación tonta, pero más o menos. Además, las variables cualitativas, que son características de los individuos, pueden ser nominales u ordinales. Las nominales solo nos hablan de una cualidad, es alto, es bajo, pero las ordinales nos hablan de un orden, es decir, hay una secuencia, se escala en una secuencia. Y digamos, vamos de un nivel inferior a un nivel mayor. ¿Y por qué es importante esto en pruebas diagnósticas? Chicos, porque hay pruebas que son cualitativas, como la prueba de embarazo. ¿Estás embarazada? ¿Sí o no?
Doctor, me acaba de medir la presión. ¿Soy hipertenso? ¿Sí o no? Son variables netamente cualitativas. ¿Me voy a morir? ¿Sí o no? Pues todos nos vamos a morir algún día, ¿no? Así. ¿Está vivo? ¿Sí o no? ¿La reanimación fue exitosa? ¿Sí o no? Son variables cualitativas. Las pruebas diagnósticas son variables cualitativas en su mayoría. ¿Ok? La mayoría siempre van a ser así, como tratar de interpretar el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. ¿Tengo o no tengo la enfermedad? Pero cuando hablamos de variables cualitativas ordinales, también hay pruebas diagnósticas que son ordinales. Entonces yo cojo, por ejemplo, una persona con un cáncer. Listo, tienes un cáncer. Tienes un melanoma maligno, o sea, una cosa de la piel. Pero vamos a ver, a estadificar, vamos a ver si hay metástasis, vamos a ver si hay ganglios implicados, vamos a ver qué tanto del tejido subcutáneo infiltró el melanoma para saber qué tan grave estás. Y empezamos a estadificar y vemos que hay estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. O sea que además las pruebas diagnósticas pueden terminar clasificándome el grado de gravedad de un individuo. Y siguen siendo pruebas diagnósticas. Entonces, las variables quali nos dan la gran parte de los diagnósticos. E incluso cuando son cuantitativas, las mediciones, las convertimos a cualitativas, porque no le decimos a la gente, tranquilo, tienes 9 de hemoglobina, sino que le decimos, tienes anemia. Eso es lo que hacemos. Y la gente le va a preguntar eso, doctor, ¿tengo o no tengo anemia? No, no tienes. Entonces, una variable que es cuantitativa, como la hemoglobina, se convierte ahora en un valor cualitativo, tener o no tener anemia. En el caso de las variables cuantitativas, son la mayoría de las pruebas de laboratorio que se miden pues, por métodos muy precisos. Entonces vamos a medir exactamente en unidades, miligramos por decilitro, gramos por ciento, cuántos leucocitos por cada campo, por milímetro cúbico, lo que se nos ocurra. Y así serán las pruebas cuantitativas. Y las pruebas cuantitativas tendrán unos puntos de corte en el que yo diré, tiene más de 200 en glicemia, tiene hiperglicemia, puede o tiene diabetes. Entonces, con las pruebas cuantitativas yo tengo que generar un corte para poder decir, epa, tiene menos de 10 de hemoglobina, tiene anemia. Ah, pero si es embarazada no importa. Realmente debería tener en tal trimestre hasta 10. Ah, vale. Ah, pero en este trimestre debe tener más de 11. Ah, fue perro. Entonces ponemos puntos de corte hasta por momentos de la vida. Estas son un poquito más complejas, pero aplican para lo mismo. Las variables cuantitativas, mediciones cuantitativas, igual nos van a servir para clasificar a los pacientes como enfermos y como sanos. Y lo importante, chicos, es que veamos que en medicina usualmente no vamos a encontrarnos pruebas cuantitativas que tengan nivel de intervalo, es decir, donde el cero sea relativo. Ah, imagínate que me dio -1 leucocitos por cada milímetro cúbico. No, no se puede. O tienes o no tienes. Pero la mayoría de cosas en la biología, digamos específicamente en el humano, nos deben marcar más de 0. Y si marca 0 es porque no lo tengo. ¿Ok? Entonces la gran mayoría van a estar en este grupo de acá. Ah, ¿tienes 0 de creatinina? Bastante raro, pero te dio 0. O sea, no hay creatinina. Deberías tener algo, la verdad. Eso está como chueco. Pero no te va a dar nunca un valor negativo. No te debería, de hecho, dar 0 tampoco. ¿Ok? Entonces, ya habiendo entendido esto, vamos a empezar a ver todos esos indicadores que nos van a hablar de estas situaciones. Pero si les parece, hacemos una pausa. ¿Quieren hacer una pausa? Sí, profe, por favor. Sí, profe, por favor. Hagamos hasta las 12:10, ¿les parece? Listo. Bueno, pues 12:10 nos vemos. Péguenle la traducción rapidito.
Listo, continuemos. Espero que todos le hayan podido pegar a la tragación. Un segundo y cuadro aquí la cámara. Ya. Listo. Bueno, entonces ya les voy a volver a compartir y seguimos con este cuento de las pruebas diagnósticas. Entonces, hablando de las pruebas diagnósticas, como íbamos, nos encontramos que los niveles de medición nos sirven, ¿cierto? Para nosotros entender que hay pruebas que son totalmente cuantitativas, pruebas que son totalmente cualitativas, eso es válido, pero además tenemos que ver otras cosas de las pruebas diagnósticas. Entonces veamos esta parte que ya nos va a llevar a entender qué es lo que tenemos que conocer de las pruebas para saber su utilidad. Entonces vamos a ver que hay dos indicadores grandes, muchachos, dos grupos grandísimos, que son la validez interna y la validez externa de una prueba. ¿Qué sucede con esto? Espérenme que aquí me salió un mensaje y me bloqueó pantalla. ¿Qué sucede con eso? Ay Dios, para arriba, listo. Vamos a tener que evaluar la prueba desde sí misma, cómo se desempeña y también cómo nos sirve para evaluar otros individuos distintos a los que nosotros utilizamos para evaluar las pruebas iniciales. ¿Cómo se entiende eso mejor? Así. Resulta que cuando yo diseño una prueba de embarazo, yo tengo que evaluar que la prueba de embarazo realmente marque positiva en las embarazadas y marque negativa en las no embarazadas. Esa es la idea, ¿no? Eso sería lo normal. Pero también tengo que evaluar que la misma prueba de embarazo sea adecuada para evaluar a la gente en diferentes entornos. O sea que si va a evaluar mujeres en China, también marquen positivo en las embarazadas o marquen negativo en las que no están embarazadas. Eso es lo que llamaremos validez externa. La validez interna es ver que la prueba se desempeñe bien, marcando lo que tiene que marcar, diciéndome lo que yo necesito que me diga y lo que ella propone. Y tenemos la validez externa, que es qué tan bien la prueba, qué tan bien se puede desempeñar la prueba en otros contextos distintos al de la población donde se probó inicialmente. Entonces, el ejemplo, como les decía, es que la prueba me diga a mí que una mujer está embarazada en cualquier otra parte del mundo. Eso sería genial. Que funcionen igual en todos lados. Eso es la forma de evaluar la reproducibilidad del resultado. Si yo mido igualmente en sangre la hemoglobina, que sea tan buena para medir la hemoglobina en Colombia como lo haría con personas de Japón, o de, no sé, de Suecia, de donde sea, pero con tal que yo pueda comparar eso. Desafortunadamente, la validez externa no tiene un indicador que podamos medir de forma directa. Sí hay indicadores para evaluar la validez de una prueba en determinados contextos. Se llama validación de pruebas diagnósticas, pero son cosas que ustedes realmente nunca van a manejar en un ambiente común, porque las hacemos nosotros para evaluar si la prueba realmente tiene un buen desempeño. En algún momento las van a conocer, sí, claro. Y si hacen posgrados, probablemente sí, pero no van a entrar a profundidad a entender eso. Lo importante es que sepamos que yo sí puedo validar que una prueba utilizada en un lugar me sirva para utilizarla también aquí en Colombia. Se la inventaron para japoneses, pero sirven colombianos. Yo puedo evaluar si la prueba sí sirve en colombianos, claro que sí. Pero es un concepto bastante más complejo. Nos vamos a centrar es en la validez interna. Y la validez interna, como lo dice la viñeta, es exactamente que la prueba me demuestre qué tan capaz es para medir lo que realmente propone medir. Es decir, si yo voy a evaluar embarazo, que la prueba no me venga a decir, bueno, no está embarazada, pero realmente aquí lo que marca es que la señora estaba gordita. Una cosa es estar gordita y otra cosa es estar embarazada. Si no está embarazada, listo, no pasa nada, pero la prueba no tiene por qué darme información distinta sobre otras cosas, no tendría por qué. Entonces, efectivamente hay pruebas que se desempeñan en diferentes contextos. Hay pruebas que nos van a permitir determinar varios diagnósticos, incluso varios diagnósticos. Pero la idea es que la prueba tiene que desempeñarse adecuadamente en eso que promete, es decir, fallar muy poco en detectar a los individuos. Y para eso vamos a ver que la validez interna se evalúa con dos indicadores distintos. Uno, la validez,
que corresponde a los indicadores de sensibilidad y especificidad, que probablemente ya los han escuchado mencionar un montón de veces por ahí, y además a los de seguridad. ¿Ok? Entonces, para que entendamos la lógica de ambos, veamos lo siguiente. Resulta que cuando yo tengo una prueba diagnóstica, yo siempre debo comparar contra un estándar de referencia, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que alguien está enfermo? Pues porque alguna prueba me dice que está enfermo. Entonces, es importante entender que tiene que haber una prueba, la que menos sea capaz de equivocarse, que me va a servir como el estándar de referencia. Ya se los voy a mencionar. Pero cuando yo compare es donde voy a generar este tipo de indicadores. Yo necesito de alguna manera tener certeza de que los individuos están enfermos o sanos. ¿Ok? Porque los indicadores de validez son para probar pruebas nuevas. En ese sentido, cuando yo comparo una prueba de embarazo en orina, yo la puedo comparar contra el estándar de referencia, que sería la prueba de embarazo en sangre, por ejemplo, que es mucho más sensible y específica. Entonces yo puedo decir que yo me hago esta, pero realmente si quiero confirmar, me hago la del estándar de referencia. O incluso la prueba de llamada embarazo en sangre no existe realmente. Las pruebas de beta-HCG pueden ser cualitativas o cuantitativas. Hay una que me dice sí o no, positiva o negativa, y hay otra que me dice cuánto incluso. Entonces yo puedo hacerme cualquiera de las dos y va a ser probablemente mucho mejor que una de orina, aunque ya se parecen bastante. Pero yo tengo una tercera prueba versus la ecografía. Entonces yo puedo decir que la ecografía es una prueba todavía mucho más sensible. Si yo veo el bebé ahí, pues obvio que está embarazada. Pero el bebé no lo voy a poder ver sino a partir de la 6ª semana, muy probablemente. Cuando ya pueda ver el saco bien formado. Entonces, en ese orden, la ecografía no me sirve todo el tiempo. La que más temprano me va a marcar es la prueba de embarazo en sangre. Entonces yo me voy a seguir por esa beta-HCG en sangre. Cualquiera de las dos, una quali o una quanti. Lo importante es que yo voy a distinguir quién está embarazada a partir de esa prueba estándar de referencia, no de la prueba en orina. La prueba en orina es la que voy a probar cómo se comporta. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo puedo obtener dos indicadores en validez interna. La validez propiamente dicha, o también llamada confiabilidad, pero bien se pueden quedar solo con el nombre de validez, y la de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? La validez me dice a mí qué tan confiable es el resultado positivo o negativo de una prueba. ¿Qué quiere decir eso? Realmente, vean que estoy hablando de la prueba, no del diagnóstico. Estoy hablando de una prueba. ¿Qué tan confiable es el valor positivo o negativo de una prueba? ¿Realmente puedo confiar en que el valor positivo es positivo y que el negativo es negativo? Suena como bobo, pero van a ver ahorita un ejemplo en el que entenderán en dónde está la diferencia. Si miramos el concepto de seguridad, lo que nos dice es qué tan segura, qué tanta certeza me genera la prueba de que la persona tiene un diagnóstico, dependiendo del resultado positivo o del resultado negativo que obtuve. Entonces, acá no me interesa realmente el resultado de la prueba. Lo que me interesa es saber qué tan seguro estoy de decirle, señora, usted sí está embarazada, o señora, usted no está embarazada, y es bastante diferente. Entonces, veamos el ejemplo ahora. Además, antes de pasar, ambas cosas, validez y seguridad, son totalmente independientes. No dependen la una de la otra. Se pueden ver afectadas por algunos indicadores poblacionales como la prevalencia. Sí. Después veremos qué tiene que ver la prevalencia en una cosa de pruebas diagnósticas, pero sí se pueden afectar, aunque son conceptos totalmente distintos. Entonces, si vemos esta diapositiva, vamos a ver que antes lo llamábamos gol estándar. Siempre hay esta diapositiva porque todos leemos de textos viejos y nos pegamos una enredación. Entonces, esta parte del gol estándar la debemos abolir. De ahora en adelante vamos a hablar de estándar de referencia, porque vamos a tener diferentes estándares de referencia. De pronto ustedes tienen facilidad para contrastar una prueba en orina de embarazo contra una prueba en sangre, porque es temprano, o sea, hace muy poquito tiempo se pudo haber dado la concepción.
Pero si ustedes tienen ya más de 8 semanas de retraso, pues te puede hacer perfectamente una ecografía y vas bien. Entonces, en ese sentido, el estándar de referencia puede variar. En algún momento yo comparo contra una prueba o puedo comparar contra otra prueba, pero siempre va a haber un estándar tope en algún momento que uno dice, esta es la que menos va a fallar. En el caso del COVID, por ejemplo, podemos comparar las pruebas de antígeno con la prueba PCR, que es una prueba molecular y detecta directamente al virus. Entonces, yo puedo decir con total tranquilidad que es mucho más seguro y confiable hacer una PCR que hacer una prueba de antígeno, pero tienen connotaciones distintas. Yo hago una porque es más barata que la otra, es más rápida, etc. ¿Ok? Entonces, lo que les acabo de mencionar ahora es lo siguiente. Si yo tengo un estándar de referencia, el estándar es el que da el diagnóstico. Diagnóstico es igual al estándar. Entonces, a partir de este momento, vamos a tener un estándar de referencia que es teóricamente infalible. Nunca se va a equivocar. Entonces, vamos a considerar que en este momento tenemos un estándar de referencia que es Dios. ¿Ok? Imagínense que como Dios es omnisciente, o sea, Él todo lo sabe, Él nos va a decir con certeza quién está embarazada y quién no. ¿Ok? Si Dios me dice a mí que una mujer está embarazada, está embarazada. O sea, yo eso no lo puedo dudar. Listo. Entonces tenemos a Dios que no va a fallar. Pero entonces yo tengo la prueba de embarazo en orina, que apenas estoy probando a ver qué tal me va con ella. Entonces vamos a ver cómo se comporta una prueba de embarazo. ¿Qué sería validez? ¿Y qué sería seguridad? Me perdió. Aquí está, seguridad. Validez sería partiendo de que yo ya sé quién está embarazada y quién no lo está. Vamos a verlo por acá. Embarazada, no embarazadas. Embarazadas, perdón, escribí mal. No embarazadas. Perdón. O sea, yo desde antes ya sé quién está preñada y quién no lo está. O sea, eso no me genera ninguna dificultad. Yo lo que quiero saber es si la prueba es buena para marcar como tiene que marcar. Entonces yo esperaría que en las embarazadas la prueba dé positiva y en las no embarazadas dé negativa. Así que validez viene a ser básicamente probar qué tanto puede fallar una prueba en marcar como enfermo a alguien que yo ya sé que está enfermo, es que yo ya lo sé. Y además en marcar que alguien está sano cuando yo ya sé que esa persona está sana, porque el estándar de referencia me lo dice, o en su defecto Dios, que está sirviendo para el ejemplo, ya me ha dicho que esa persona está sana. Mientras que en la seguridad es lo contrario. Y en seguridad, nosotros lo que hacemos es comparar. Primero, yo lo conozco es un resultado. Si yo lo que conozco primero es el resultado, positivo o negativo, ¿qué tan seguro puedo estar que esa persona que me marcó positivo efectivamente sí está embarazada? O en la que me marcó negativo, efectivamente no esté embarazada. Pero si lo vemos a futuro, se entiende mejor. Si la prueba me marca positiva, ¿qué tan seguro estoy de que el individuo realmente está ahora enfermo o en unos momenticos va a manifestar los síntomas de la enfermedad? O sea, yo diga, marcó positivo, hermano, persígnese porque usted tiene el COVID. Agárrese. Hermano, le dio negativo. Tranquilo que si le dio negativo esa prueba, usted no está enfermo. Es bien diferente. Porque acá en el ejemplo de validez, yo ya he clasificado a los individuos. Sencillamente voy a comparar cómo se comporta la prueba nueva contra esa clasificación que ya yo hice, a ver si se atina. Yo confío en la que yo hice antes, no en la nueva. La nueva tiene que parecerse. Mientras que en la seguridad yo no sé si la gente está enferma o no. Yo les hago una prueba, veo si marcan positivo o negativo, y yo luego comparo con el estándar de referencia, ahí sí, a ver si el individuo realmente está enfermo o realmente está sano. Son dos cosas bien distintas. Ya las vamos a ver cómo se interpretan. Hasta ahí, ¿cómo vamos?
¿Tienen alguna duda? Bien. Bueno. Andrea, cuéntame. ¿Cómo dices? Que yo no entendí mucho la diferencia de validez y seguridad. Es muy importante que la entendamos, Andrea. Por eso me voy a volver un poquito. ¿Ok? Al mismo ejemplo que le estoy colocando. Chicos, cuando yo tomo una prueba diagnóstica nueva, ¿cierto? Pues estamos hablando de pruebas nuevas. Yo tengo que conocer qué tan buena es para hacer lo que tiene que hacer. Pongamos como ejemplo la prueba del COVID. Al comienzo hacíamos la PCR. ¿Por qué? Porque la PCR es el estándar de referencia. ¿Por qué es el estándar de referencia? Porque no hay nada más sensible para detectar un virus que meterlo en una cámara de PCR, reproducir un montón de veces el ARN del virus, convertirlo a ADN, reproducirlo muchas veces y tratar de captarlo con un cebador o con un primer. Entonces, en la PCR yo estoy amplificando el virus muchas veces para poder detectarlo. Entonces, claro que lo voy a detectar, pero estoy ampliando, estoy aumentando la probabilidad de captarlo con mis cebadores. La PCR es la prueba idónea porque en el coronavirus me va a decir si sí o no está el ARN del virus ahí. ¿Ok? Entonces, PCR para todo el mundo. Pero después ustedes vieron, aparecieron pruebas rápidas de antígenos y pruebas rápidas de anticuerpos. Hablemos de las de antígenos. La prueba de antígeno usa el mismo mecanismo de la toma de la PCR. Es que realmente no tiene nada que ver. Una es una prueba, otra es otra prueba. Es la misma toma para ambas. Entonces, yo meto el hisopito o con una muestra con solución salina por aspirado nasofaríngeo, yo obtengo una muestra y con eso proceso. Pero si sabemos que la PCR es la mejor prueba que hay, ¿yo cómo voy a aceptar hacer la prueba de antígeno? ¿Yo por qué haría una prueba de antígeno? Por dos razones. Una, porque es más rápida y dos, porque es muchísimo más barata. ¿Ok? Entonces, siempre que voy a coger una prueba nueva, tengo que compararla con una que yo considero es mejor. En este caso, la PCR. Entonces, cuando yo voy a establecer una comparación, yo tengo que evaluar dos cosas. Primerito, la validez y la seguridad. Esos son indicadores de validez interna. Es decir, voy a evaluar la validez interna de la prueba de antígeno. Esa es la que estoy evaluando, no a la PCR. Estoy evaluando a la prueba de antígeno. Y como la estoy evaluando, yo voy a decir, epa, como esa es la prueba de antígeno, yo voy a comparar a ver qué tan buena es la prueba de antígeno para clasificar a los individuos. ¿Ok? Pero como yo ya tengo un referente que es la PCR, yo lo que voy a hacer es coger 100 enfermos, 100 sanos, por ejemplo, y voy a ver si cuando les hago la prueba de antígeno, a los que están enfermos, según la PCR, también les marca positiva la prueba de antígeno. Porque si no es así, la prueba de antígeno se equivoca. Y también voy a ver si la prueba de antígeno marca negativo en los que la PCR dice que están sanos. Porque si no es así, la prueba de antígeno se está equivocando, clasifica mal. Yo estoy probando a la prueba de antígeno. ¿Ok? Pero en la seguridad, que es lo que a mí realmente me interesa, la validez a mí me sirve para decir si la prueba es buena marcando lo que tiene que marcar, de acuerdo a si la gente está enferma o está sana. O sea, yo lo único que estoy diciendo ahí es que la prueba, por lo menos cuando la aplico en enfermos, marca positivo. Pero yo ya sé que están enfermos. Lo que estoy probando es a la prueba. Estoy probando qué tan buena es la prueba. Si tú me dices a mí, Andrea, que tú sabes epidemiología y no tienes que ver este curso, tienes que sacar 5. Y tú me tienes que demostrar con un examen que vas a sacar 5. Si no sacas 5, no te paso y tienes que ver el semestre como todas. ¿Ok? Te estoy probando es a ti. Estoy probando cómo te va. Estoy viendo tu desempeño. Entonces, en validez lo que hacemos es probar a la prueba. Realmente puedes marcar positivo cuando tienes que marcar positivo. Si lo haces bien, vas bien. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que cuando vamos a los individuos, a ti la gente no te llega con el diagnóstico de antes. A ti la gente te llega con la duda diagnóstica. Tú no sabes quién está enfermo ni sabes quién está sano. Tú les vas a mandar una prueba para diagnosticar. Entonces tú le vas a tener que decir a una persona que es hipertenso y que el resto de su vida va a tomar medicamentos, o que es hipotiroideo y el resto de su vida va a tomar medicamentos, o que es diabético y el resto de su vida va a tomar medicamentos, o que tiene VIH, o lo que sea. Entonces, tú necesitas estar segura de lo que le vas a decir, señor, usted es diabético, usted es hipertenso, usted está embarazada, usted tal.
Los indicadores de seguridad lo que nos evalúan es, teniendo yo resultado positivo en la prueba nueva, ¿ok? En la prueba de antígeno. Solo tengo la prueba de antígeno hasta ese momento. Solo la tengo a ella. Si yo tengo una prueba de antígeno positiva, ¿qué tan seguro puedo estar de que si marcó positiva, el individuo tiene que estar enfermo sí o sí? Y si marca negativa, ¿qué tan seguro estoy de que el individuo tiene que estar sano sí o sí? Entonces, yo no lo sé, en el momento no lo sé. El tipo tiene unos síntomas, pero son inespecíficos. Probablemente después se enferme más. O lo lógico acá sería que yo luego le hago la prueba confirmatoria, la definitiva. Yo digo, positivo, hagamos la prueba confirmatoria. Y si marca positivo también, yo digo, epa, sí, la prueba rápida de antígeno no se equivocó, este individuo realmente tiene coronavirus. O si yo cogiera a los individuos que marcan negativos y digo, ¿sabes qué? Ahora te voy a hacer la prueba estándar de referencia, no como antes. Acá te la hago después. Y voy a evaluar qué tan probable es que tú realmente estés sano. Epa, sí, marcó negativa. Efectivamente, estoy 100% seguro de que estás sano. ¿Ok? Pero ¿qué pasa, Andrea? Que nosotros en la vida cotidiana no hacemos una prueba de antígeno para después tener que hacer una PCR porque haríamos doble prueba, ¿no? Eso también tiene un fundamento y lo vamos a ver después, que se llama pruebas en serie. Pero en este momento, tú lo que quieres saber es qué tan confiable es la prueba de antígeno, pues para mandarle solo esa, ¿no? ¿Para qué le vas a mandar las dos? Pues en algunos contextos tienes que mandar las dos, claro que sí. Pero lo ideal es que tú no tengas que mandarlas, que tú digas, sabes que con la prueba de orina estás embarazada ya, no se haga más nada, ya, parece sus 9 meses que va a parir su bebé. Acá es igual, marcó positiva la antígeno, hágale, mano, marcó positivo, ya no se dé mala vida, tiene COVID, enciérrese. Esa sería la idea. Pero estas pruebas las hacemos es para evaluar realmente cómo se desempeña la prueba en el caso de validez y además qué tan seguro estoy cuando le voy a dar un diagnóstico a alguien. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Mejor ahora, Andrea? Sí, profe. ¿Los demás? Profe, entonces una pregunta. O sea, válido sería todo aquello que una respuesta sea positiva o negativa. Seguridad es como confirmar la respuesta. Realmente, en seguridad no. Seguridad es el más complejo de entender. Validez se refiere a el resultado de la prueba como tal, desde que tú puedas relacionar el resultado con la condición del individuo. ¿Ok? En validez, tú lo que mides es qué tan probable es que la prueba marque positivo en un enfermo o marque negativo en un sano. O sea, realmente ahí me interesa el resultado de la prueba, pero en función de los enfermos y de los sanos. En seguridad, lo que a mí me interesa realmente es confiar en el diagnóstico que estoy dando a partir del resultado de la prueba. Mejor dicho, hagamos una cosa, entremos en el tema para que veamos las diferencias, antecitos de que terminemos la clase de hoy. Nótese que este tema, por aquí está Andrea, Ángela, Valerie, se veía el semestre pasado en una semana y lo aumentamos a 3 semanas, por lo complejo que es. Imagínense, todos tienen las mismas dificultades para entender esta parte. Entonces, obviamente nos demoramos más ahora. Entonces, chicos, resulta que hay una cosa que se llama la tabla tetracódica, que si recuerdan proviene de la era de las enfermedades crónicas. En la historia de la epidemiología empezamos a trabajar con esto. Y resulta que hay un estándar de referencia. Digamos que el estándar de referencia es Dios, porque es infalible, Dios no se va a equivocar. Entonces Dios, yo tengo un grupo de 200 mujeres y Dios dice, yo le digo, Dios, ven acá, colabórame aquí, que yo necesito saber quiénes están embarazadas y quiénes no, para saber si se pueden exponer a alguna cosa, radiación. Colabórame. Y Dios dice, estoy muy ocupado, pero tú vas a colaborar. Entonces empieza con sus poderes de Dios y dice, ve, aquí hay de las 200, hay 100 que están embarazadas. Y de las 200 hay 100 que no. Las columnas, chicos, en una tabla de contingencia tetracódica o 2x2 siempre tienen la misma orientación. Las columnas hablan de la enfermedad o de lo que yo quiero diagnosticar. ¿Ok? Las columnas son las que me marcan a los enfermos y a los sanos. ¿Listo? Según el estándar de referencia. Si Dios me dice que 100 están embarazadas y 100 no, yo le creo. Ya yo sé que la columna de la izquierda
habla de las que tienen la enfermedad presente y la de la izquierda, la derecha ausente. O sea, en este caso no están embarazadas. Ya eso lo tengo claro. Pero entonces yo digo, ¿sabes qué? Necesito clasificar a estas mujeres, pero yo no puedo estar llamando a Dios porque Dios mantiene ocupado y me saca el cuerpo. Él está haciendo otras cosas. Yo necesito hacer una forma para que yo pueda diagnosticar los embarazos sin tener que recurrir a Dios. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a inventar una prueba de embarazo en orina. Listo. Ya yo sé quiénes están embarazadas en este ejemplo. Estoy apenas probando la prueba cómo se comporta. Yo ya sé quiénes están embarazadas y quién no. Lo que voy a hacer es ver cómo se comporta. Yo digo, listo, vengan, las 200. Cada una se lleva esta muestra, hace chichi encima y me muestra el resultado. Entonces fíjense que me voy a encontrar con varias cosas. Una, todas las mujeres que están en esta columna de la izquierda que dice enfermedad presente o positiva, pongámoslo aquí positiva, son positivas para la enfermedad. En este caso son positivas para el embarazo. ¿Ok? Pero las que están en la columna de ausente son negativas para el embarazo. O sea, Dios ya me dijo que no están embarazadas, que me fresqueara. Eso ya, breve, ahí están marcadas. Pero cuando yo hago la prueba en orina, voy a dar cuenta que tienen resultados que pueden ser distintos. Entonces, yo me voy a encontrar que hay mujeres a las que la prueba de orina le marca positiva y efectivamente están en el grupo que Dios marcó como embarazadas. Entonces, son positivas y efectivamente estaban embarazadas. Eso lo vamos a llamar verdadero positivo. ¿Por qué? Porque el positivo de la prueba que estoy probando, que es la prueba de embarazo en orina, efectivamente es real, está marcando positivo en una mujer que verdaderamente está embarazada. Le digo, perfecto, bien, no te escachaste. Pero también me puede dar negativa. Si me da negativa, yo puedo decir, epa, me dio negativa en una mujer de las que Dios dijo que estaban embarazadas. Pongo aquí, epa, negativo. No es lo mismo. O sea que ese negativo no es real. Ese negativo es falso y lo voy a clasificar como un falso negativo. La prueba de orina se equivocó. Me marcó negativo en una embarazada. Pero también me puede pasar que la prueba marque positiva y esa mujer pertenezca o esas mujeres estén en el grupo que Dios clasificó como no embarazadas. O sea que este positivo en la prueba nueva no concuerda con Dios, que es infalible. Entonces yo voy a decir, ese positivo es falso. Eso se llama falso positivo. Y también me puede pasar que la prueba de orina dé negativa en una mujer que pertenezca al grupo que Dios dijo no está embarazada. O sea, ambos resultados fueron negativos y yo digo, epa, concuerda con Dios. Por tanto, ese resultado negativo, como concuerda con Dios, que es infalible, es un verdadero negativo. Ahora digamos que no es Dios, sino que eso es una prueba beta HCG en sangre, que es el estándar de referencia con el que realmente vamos a comparar. ¿Ok? ¿Sí se entendió esta tabla? Sí, profe. Listo. Entonces, conociendo las combinaciones posibles de resultados, vamos a ver los primeros indicadores. Vamos a dejar la clase hasta allí, pero vamos a tocarlos para ver sus conceptos. Entonces, el primer indicador, los primeros indicadores que son de validez son solamente dos y se llaman sensibilidad y especificidad. Para que vayamos metiendo el concepto, la sensibilidad aplica para los enfermos y la especificidad aplica para los sanos. ¿Listo? Según este concepto, chicos, la sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba para que si una persona está enferma, le marque positivo. Ojo, que si alguien está enfermo, le marque positivo. Si ustedes leen el concepto así, literalmente como está escrito,
yo tengo 100 enfermos. Yo debería obtener 100 resultados positivos. Esa sería la sensibilidad perfecta. Que la prueba me marque positivo en todos los que yo ya sé que están enfermos. Es que acá yo ya sé, estoy haciendo una prueba para ver si funciona. ¿Ok? Yo ya sé que están enfermos. Mientras que la especificidad es al contrario. Es la capacidad que tiene la prueba de marcarme negativo en un individuo que yo sé que está sano. Entonces, si yo tengo 100 sanos, debo obtener 100 negativos. ¿Qué significa una sensibilidad del 100%? Significa sencillamente que de 100 personas sanas, 100 personas marcarán positivas en la prueba. ¿Qué significa una sensibilidad del 90%? Que teniendo 100 personas enfermas, solo 90 van a marcar positivas en la prueba. O sea, la prueba se equivoca en 10, no los marca como positivos. Los marcaría lo contrario, como negativos. Y entre más baje ese indicador, perdónenme la redundancia, 50%, yo estoy diciendo que 50 de cada 100 sanos, perdón, de cada 100 enfermos van a marcar positivos, o sea, solo la mitad. Y entre más bajita, peor. Lo mismo en la sensibilidad, la especificidad, perdón. Una especificidad del 100% me dice a mí que si yo tuviera 100 sanos, la prueba marcaría negativa en 100 de ellos, o sea, en toditos. Pero además, yo puedo obtener una especificidad del 60%. ¿Qué me está diciendo? Que de 100 personas sanas, en solo 60 la prueba marcaría negativa. Los indicadores de validez me hablan de qué tan buena es la prueba en ese sentido para no equivocarse. ¿Sí se dan cuenta? Entre menor sea el indicador por debajo de 100, más probable es que la prueba se equivoque. Porque yo le estoy poniendo un enfermo para que ella me marque positivo y le estoy poniendo un sano para que me marque negativo y ella realmente me está marcando lo contrario. Entonces la prueba no me sirve porque se equivoca al marcar el estado del individuo. ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. ¿Ok? Si alguien tiene una pregunta, la puede formular antes de que acabemos. Entonces, la siguiente sesión vamos a ver cómo se calculan estos indicadores. ¿Ok? Y van a entender más fácil de dónde provienen, lo sencillo que es interpretarlos. Pero se van a dar cuenta, chicos, que si ven el programa de televisión de My President en la tarde y si han visto la secuencia de funcionamiento del coronavirus, se van a dar cuenta que el argumento de pruebas diagnósticas ha cambiado un poco. Pero siempre, busquen noticias o busquen videos tal vez, se van a dar cuenta que nos referimos mucho a qué tan buena es la prueba aplicada en la población a través del indicador de sensibilidad y especificidad. Y eso realmente no es correcto. La sensibilidad y la especificidad son pruebas que yo hago antes de tirar esa prueba diagnóstica al mercado. Y es para yo saber si ella realmente va a marcar al enfermo como enfermo o al sano como sano, como para ver si vale la pena. Pero no significa, chicos, que si yo utilizo una prueba que he lanzado al mercado, marque positiva, esa gente va a estar enferma. Tampoco significa que si un individuo marca negativo en esa prueba, necesariamente va a estar sano. Porque acuérdense que estoy probando estos resultados en individuos que yo ya sé que están enfermos y en individuos que yo ya sé que están sanos. Y en la población eso va a cambiar un poco. Entonces, en la clase siguiente, cuando veamos los indicadores de seguridad, nos vamos a dar cuenta el porqué de la necesidad del indicador de seguridad y no podemos quedarnos realmente solos no nos sirven sensibilidad y especificidad. ¿Listo? Chicos, Profe, mande. cuando dices que entre menores, pues menor sea en el ejemplo con 100, pues más probabilidad o posibilidad, no sé si sea correcto usar ese término,
pues hay mayor posibilidad de que se equivoque. La prueba aplica para los dos, para sensibilidad y especificidad. Claro, sensibilidad aplica para enfermos, especificidad para sanos. Si la sensibilidad es baja, entre más baje por debajo de 100, pues más bajita esté, más chance tengo de no marcar a los enfermos como enfermos. 60 de 100 significaría que hay 40 que me quedan como negativos, pero están enfermos, entonces me equivoqué. Y en especificidad es equivocarme con los sanos. 60 de 100 o 60% sería que 60 marco negativos, pero realmente faltaban 40 más que también estaban sanos. A esos termina marcándolos como positivos, o sea, lo marca lo contrario. Entonces, es equivocarse en alguna de las dos. Claro, solo que en una me equivoco para los enfermos y en una me equivoco para los sanos. Ok, gracias, profe. Ok, Mari. Chicos, damos por terminada la sesión de hoy. Cualquier duda, petición, queja, reclamo, me la pueden hacer por Teams y también la pueden hacer por correo. Listo. Entonces, muy juiciosos con este tema porque es ladrilludo. Que tengan feliz día. Se cuidan. Muchos saludos en las casas. Chau. Listo, gracias, profe. Gracias, Ustedes, profe. muchachos.